En el capítulo 5, los recordatorios se hacen a partir de recuerdos. Selim recuerda cómo conoció a Lale. Cuando Lale llegó por primera vez al restaurante de Selim, cuando Selim vio a Lale por primera vez, se enamoró de ella. Selim recuerda en qué mesa se sentó Lale al principio, cómo lo miró y cómo llamó su atención. ASL aceptó la oferta de asistente de Lale y se dirigió a su ex asistente Odge. Obtuvo la información necesaria de él. Cuando llegó al frente de la empresa, ASL ingresó al lugar de trabajo con el orgullo de obtener una gran victoria. La entrada estuvo muy bien, los empleados pasaban por ASL diciendo buenos días, hola, buenos días. ASL ahora tenía una reputación en el canal. La reunión matutina de rutina comenzó en el canal. Cuando Lale, Kenan y Muje se levantaron de la mesa, las personas en la mesa le preguntaron a ASL, ¿por qué te convertiste en la asistente de la señora Lale? ¿No eres graduada en prensa? Preguntaron, esto sirve para el departamento que estás estudiando y el puesto al que quieres llegar. Ashley dijo no te preocupes, estoy muy satisfecho con mi puesto y cerró el tema. Ashley entró en la habitación de Lale. Lale le dijo a ASL que iban a esquiar. Le dijo a ASL que puedes venir si quieres, pero ASL decidió no venir. Luego Lale eligió su ropa para arreglarse. ASL expresó su opinión y dijo que sus zapatos legendarios cabrían debajo de esta falda. Lale se sorprendió, dijo que tengo un zapato legendario. Ashley describió los zapatos. Lale recordó los zapatos pero dijo que no estaban conmigo. Luego pronunció un discurso con ASL Lale. Para elogiar a Lale. Lale dijo, si ese es el caso, entonces déjame usar los zapatos que quieres. Ashley fue inmediatamente a la casa de Lale a comprar los zapatos. Cuando Ashley se fue a casa, Selim estaba en casa. ASL saludó a Selim. Después de que los dos destruyeron todo, ASL le dijo a Selim, Selim ve, el brazalete de Kenan. Lo dejé aquí. Mira, la señora Lale realmente no es culpable. Selim dijo que está bien, no hay problema, quería el brazalete de Kenan. Ashley asintió, tomó el brazalete y los zapatos y se fue. El objetivo de ASL era crear la percepción en la mente de Selim de que algo estaba pasando entre Lale y Kenan. Lale le entregó su teléfono a ASL antes de que comenzara a transmitir. Pidió la contraseña de bloqueo del teléfono en caso de que necesitara el original, y Lale se lo dijo. Cuando Tulip comenzó a transmitir, ASL levantó inmediatamente el teléfono, miró su contenido y encontró una foto de Kenan y Lale tomada cuando eran amantes en la galería. Ashley comenzaría a crear una percepción a través de esta fotografía. Tulip terminó su reverencia, Ashley abrió un champán tan pronto como entró en su habitación. Luego habló. Lástima, no tienes ni tiempo para celebrar tu éxito, te están esperando aquí en estos champanes, dijo. Si quieres demasiado, dijo Lale, quítatelo. Él dijo, nunca comprará el original, estas son las burbujas de su éxito. A Lale le gustó mucho esta palabra de ASL. ASL le preguntó a Lale, señora Lale, ¿estás realmente feliz? Quiero decir, ¿no quieres tomarte un descanso de todo por un día o una noche? Después de que Lale dijo quiero tomar un descanso, las dos mujeres bebieron hasta que estaban borrachos y tenían una agradable charla. Luego, ASL obtuvo permiso para ir al baño, su propósito era llamar a Selim. ASL le dijo a Selim, Lale y Kenan bebieron mucho. Saldrán pronto. Déjame informarte. Luego vio a Kenan en el otro extremo del corredor, caminó rápidamente y chocó contra Kenan. Primero se disculpó con Kenan y luego tomamos un trago con la señora Lale. Kenan sintió curiosidad cuando dijimos que incluso hablamos un poco de ti. La señora Ashley Lale habló sobre usted y Kijikoi. Rosie Flower mencionó tu camisa y tus maravillosas noches, dijo. Luego continuó, ¿qué es lo que la señora Lale esconde dentro? Qué vergüenza para ti y para ella también, dijo. La curiosidad de Kenan aumentó, preguntó qué más dijo. ASL. Continuó hablando diciendo que ibas a esquiar, estaba un poco emocionada pero no muy emocionada. Le dijo a Kenan, es muy difícil distanciarse de alguien, me gustas mucho. Kenan envió a ASL con el conductor y él mismo llevó a Lale a casa. Cuando llegaron a casa, besó amablemente a Lale en la mejilla. Selim vino a la casa y le preguntó a Lale por qué Selim llegaba tarde. Lale dijo que tomó una copa con ASL, pero Selim no le convenció mucho que Lale tomara una copa con un asistente durante 2 días. Kenan también llegó a casa. Su camisa rosa seca estaba en la percha. Miró la camiseta y recordó el pasado. Lale, Muje y ella misma estaban bebiendo y cantando en la playa. Muje había tomado una hermosa foto de los dos. Entonces tuvo lugar una conversación muy romántica entre Kenan y Lale. Kenan le dijo a Lale, me muero por ti. Me muero por ti. Después de que Lale dijera vives para siempre, te amo mucho, Kenan besó a Lale. Lale continuó, ámame así todo el tiempo, está bien, me encanta ser tu novia. Kenan dijo que siempre te amará así. Ashley y Yusuf también estaban solos en casa. Estaban pensando en qué twittear. Mientras ASL y Yusuf hacían el amor, ASL detuvo a Yusuf y le
Dijo que tuitara, Lale Kran está brillando diferente estos días, ¿qué pasará? Yusuf le dijo a SL que eres el diablo. Selim vio el tuit mientras la hija de Lale lo leía. La mente de Selim está muy confundida acerca del tulipán. Esta noche, Kenan pensó en por qué él y Lale se separaron. Recordó sus argumentos, que no eran buenos el uno para el otro. Recordó que Lale le había dicho que eras como un veneno y que finalmente le había dicho que Lale no era uno de nosotros. A la mañana siguiente, el equipo, Lale y Kenan llegaron a esquiar. Hicieron su noticia. Tuvieron una noche de transmisión exitosa. Selim también estaba viendo la transmisión. Sintiendo que la mirada de Tulip estaba tocando a Kenan, Selim apagó la televisión. Ashley estaba viendo la transmisión. Y Kenan miró a Lale y recordó lo que a SL le había dicho sobre Lale. Kenan estaba desconsolado por Lale, quería a Lale. Él estaba decidido. No iba a mantenerse alejado de Lale por más tiempo. ASL le dijo a Yusuf, primero creas una percepción. Luego se vuelve real. Piensa en ello como una adivinación. Cuando alguien dice que te enamorarás de alguien con ojos azules, eliges al que tiene ojos azules. En otras palabras, la percepción que creó ASL funcionó. Selim había comenzado a hablar sobre Lale y Kenan había comenzado a acercarse a Lale nuevamente. Entonces ASL llamó al empleado del hotel. Pidió una champaña para la habitación de Kenan Bey. Kenan tomó el champán y se dirigió a la habitación de Lale. Mientras tanto, se mostró una escena de cómo Selim y Lale se hicieron cercanos en su momento y cómo avanzó su relación. Mientras tanto, Muje y Lale comenzaron a presentar el programa a la otra fiesta, pero los productores y directivos querían que Lale presentara la noticia sola. La aventura del servidor de Muje terminó antes de que comenzara. Kenan y Muje se quedaron del lado de las noticias y Lale se quedó frente a la pantalla, y los tres amigos continuaron su camino. Kenan llegó a la habitación de Lale con champán. Lale aceptó a Kenan en la habitación. Lale dijo que Ashley había dicho el champán. Kenan le recordó a Lale la camiseta y dijo, está parada a un lado como nosotros, está a punto de volver a usarse algún día. Lale no podía entender la actitud de Kenan, pero Kenan se estaba acercando a Lale. Kenan le dijo a Lale, comillas, ¿qué pasa si me llamas Kenan otra vez? Lale literalmente se derritió frente a Kenan. Kenan se aferró a los labios de Lale después de decir Lale, te extrañé mucho.